Hola amigos, aquí nos vemos en otra ocasión, precisamente con la caja del PC. Aquí tenemos una muestra de nuestra caja, que es la que vamos a utilizar, o vamos a decir más propiamente dicho, vamos a reutilizar para montar nuestra última adquisición de piezas, que sería el PC, ese famoso i7. Aquí tenéis una muestra de lo que sería la caja. Habrá que ir rellenando. Viene con dos ventiladores que ya los iremos colocando. Llevo un ventilador aquí, llevo otro allí. Entonces, bueno, eso es otro tema que lo podemos ir gestionando poco a poco, sin necesidad de embarcarnos en muchas historias. Bueno, y por lo demás, pues tampoco tiene... Vamos a verla por dentro. Si se deja. Vale, ya la tenemos. Ahí la tenemos. Que a ver si así se ve más o menos bien. Bueno, pues aquí la tenemos. Y la verdad es que no tiene mala pinta. A ver, es una caja, sin más ni más. No tiene otro misterio. Ya veis que aquí intentaremos colocar la placa. Aquí hemos de rellenarla con una fuente de alimentación. Pondremos una de un poco de más potencia. Aquí todavía conservamos el CD-ROM, un CD-ROM ID, pero bueno, lo vamos a dejar de momento, pero no necesariamente. Igual lo colocamos pues por tener algo, ¿no? Pero bueno, iremos poco a poco. Más que nada va a ser la conexión de todos los cables, de lo que sería el control desde la caja, para luego el tema de los botones. Ahí tenemos todas las patas que elevan la placa base. Y bueno, no sé, más cosas que poder mostrar por aquí. Aquí tenemos bahías de sobras para ir colocando. Esto, como no disponemos del cable, ya veremos si más adelante se puede reaprovechar, pero bueno, es posible que estos se queden inutilizados. Podríamos recuperar estos, los conectores de micrófono y cascos, que podrían venirnos muy bien. Entonces sería algo interesante en el tema frontal. Esta es la grabadora, que la podemos reaprovechar por tener alguna forma de poder introducir drivers de algún dispositivo o algo. Pero bueno, por lo demás, una caja normal y corriente. Esto ya es al gusto de cada uno, ¿eh? En este caso yo no me he querido gastar nada. Solo quiero algo que se va a quedar debajo de la mesa. Entonces no he pretendido ni poner una caja de diseño ni nada por el estilo. Sí que pondremos una fuente en condiciones y la placa que hemos adquirido con su i7 de primera generación. Y bueno, la gráfica que tenemos o disponemos en este momento, que sería una Nvidia, una GTX 550. Y el disco duro SSD, que lo colocaremos aquí. Ahí tenemos como una especie de soporte. Así que ahora lo iremos viendo. Vamos ya al laboratorio y podemos ir montando. Vamos para allá. Bueno, pues una vez que ya estamos aquí en el pequeño laboratorio, vamos a empezar. Y vamos a empezar, bueno, ahora que tenemos espacio, porque una vez que coloquemos la fuente de alimentación aquí, nos vamos a dar cuenta pues de que nos va a lo mejor estorbar algún cable y demás. Pues bueno, de momento vamos a posicionar la placa, importante. Así que posicionamos la placa y vamos a ver si todos estas patillas, estas pequeñas patas, pues que son separadores, pues las podemos dejar así o hay que variarlas. Veis que hay un montón de agujeros según la posición, por el tipo de placa, tamaño de placa, etcétera. Así que vamos a poner la placa, la superponemos y vemos a ver si esta disposición nos convence o hay que cambiarla un poquito. Vamos para allá. Bueno, pues para que veáis un poco, seguramente por el tamaño de placa, estos tres los vamos a eliminar y los vamos a reaprovechar aquí. Y visto lo visto, vemos la placa, veis cómo van quedando. Siempre posicionar la placa para que el hueco de todas las conexiones quede aquí, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso ya más o menos bien claro, pues vemos dónde nos coincide.
Esos, por ejemplo, este coincide, ese coincide también. En este tenemos, en este también tenemos. Habría que rellenar, aquí nos falta uno, ahí nos falta otro, y como mucho 2 más. Necesitaríamos 4, así que bueno, seguramente uno lo dejaremos sin colocar. Así que bueno, ahora veremos cuál. Bueno, aquí tenemos conectores, aquí podemos poner una pata, y en este podemos colocar, en ese de allá podemos colocar patilla. Ahora veréis la diferencia entre los separadores y las patas, que simplemente hacen una altura para simplemente para que no, cuando conectemos o desconectemos, no nos caiga y se doble la placa. Entonces, bueno, será cuestión de sacar estos. Sacamos estos con un simple alicate, tampoco hay que complicarse mucho la vida. Como vais a ver, estos los podemos sacar de aquí ya. Si tenéis una llave, os lo recomiendo. En este caso lo voy a hacer con así. Es simplemente aflojar ahí, y bueno, tampoco apretéis mucho, no son ruedas de camión. Lo digo por si a alguno le gusta apretar demasiado. Y aquí veis los espadines, lo que son. No, espadines, estos son separadores. Tiene una altura determinada, no sé si serán de 7 milímetros, entre 5 y 7. Y bueno, estos serán los que vamos a aprovechar. Así que vamos a ver cómo nos quedan. Dejamos la placa un poquito aquí suspendida. Hemos dicho que aprovecharíamos este, que será útil, porque por aquí, como colocaremos la tarjeta gráfica o lo que haga falta, pues bueno, esta zona es útil el tenerla bien preta. La siguiente seguramente será esta, sería a esta altura, ¿vale? Y luego esta que teníamos por aquí la vamos a colocar, vale, en esta esquina no ponemos nada que no lleva, y sin embargo en esta podríamos colocar una, o en esta. Vale, vamos a colocar esta aquí. Bueno, pues ahora simplemente apretamos un poquito, simplemente para situarlas. Vale. Vale. Perfecto. Ya tenemos la placa para poder asentar. Y nos faltará colocar en esta posición, colocar simplemente una pata de plástico de las que suspenden. Vamos para allá. Bueno, para que veáis un poco, estas eran las patas de las que os hablaba. Y esas patas se colocan precisamente, ahora veréis. Bueno, antes de nada, por supuesto, tenéis que prever, antes de poner todo esto, si tenéis la chapita que corresponde a vuestra placa, colocarla aquí primero. Así que es una cosa que también vamos a hacer. Y veis, ahí es donde va la pata, una pata de plástico, y el resto, si veis la posición, os tiene que encajar a la perfección. Bueno, aquí aún podríamos, pues mirad, aún me he equivocado. Bueno, no pasa nada, todo tiene solución. Esto se puede rectificar. Rectificamos este y lo desplazamos aquí atrás. Además, si os fijáis, venían también con las numeraciones. Seguramente algunos preguntaréis, bueno, ¿y el tamaño de la placa? Bueno, pues por el tamaño de la placa tampoco os preocupéis demasiado, porque las cajas suelen venir, salvo para las de tipo Mini ATX, que es un tamaño especial, estas suele coincidir. Siempre está todo estandarizado. Así que por ese tema no os preocupéis. Y bueno, y aquí ya tenemos las patitas, con lo cual esto se quedará muy bien amarrado. Y aquí, si queréis, en esta esquina se puede colocar otra.
Si os fijáis, lleva aquí un pivote de centrador, que también suele venir muy bien. Así que, bueno, vamos a colocar aquí la chapita y empezaremos a atornillar todo. Bueno, si os fijáis, esta es la chapita famosa y simplemente, guardando la posición, pues la colocáis en este sentido. Y desde aquí detrás, como podéis verlo ahora mismo, a ver cómo lo hago todo a mano en este caso voy a tener que, eso es, reenfocar de nuevo. Bueno, pues esta chapita la vamos a colocar aquí. Veréis que suele ser bastante fácil. Vamos a ver si con una mano, sí, nos deja. ¿Veis? Ya la tenemos colocada. Ahí. Ya la tenemos. Luego os dais cuenta de otro pequeño detalle, y es el siguiente. Llevan este tipo de chapas, llevan aquí esto. ¿Para qué es esto? Si os fijáis ahora, cuando coloquemos la placa base, veréis que estas chapas lo que hacen es incidir sobre la chapa, que suele ser masa, de todos los conectores. Entonces suele ser muy bueno, porque cuando tú pones la placa aquí, hace contacto con masa y esto es chasis, de tal manera que conecta todo a masa, y eso le hace un pequeño, vamos a decir un aislante eléctrico. No eléctrico en el sentido de que no te electrocutes, sino en el sentido de los ruidos. Entonces esto garantiza más masa, lo cual hace un envolvente de masa, es como los cables coaxiales, lo cual impide no solo que radie, sino que además también le entren interferencias. Simplemente es eso, un apoyo de masa, nada más. Así que lo que vamos a hacer es colocar, ahora sí, colocamos la placa y ahora lo veréis. Bueno, ahora tendréis un pequeño inconveniente. Bueno, a ver, entre otras muchas cosas, tendréis un pequeño inconveniente, y va a ser que esas chapitas de masa ahora os pueden entorpecer un poquito, pero más o menos ahora lo tenemos. Si os fijáis, a ver si se ve un poquito el detalle. Vamos a verlo. Si os fijáis, cuando posicionáis, una vez atornillada se quedará más preta, pero si soltamos, veis que todas estas lengüetas lo que hacen es hacer retroceder la placa. Pues cuando atornillemos, lo que hará ese pequeño esfuerzo que hace, lo que hará será garantizar que hace contacto con masa, y eso beneficia. Así que ese es otro pequeño detalle, nada más. No tiene mucho misterio, pero bueno, todo es importante, todo suma. Así que vamos a empezar a atornillar, y podremos empezar a colocar la fuente de alimentación, por ejemplo. Esto ya lo hemos dejado puesto, aunque se puede poner después. Hemos dejado la memoria puesta y el micro totalmente puesto. Así que vamos a continuar con el proceso. Bueno, y ahora sí que procederemos a la instalación de la fuente de alimentación, que aquí la tenemos. Así que vamos a ver cómo la colocamos, porque esto debería de ir en esta posición. Ahora lo vais a ver un poquito, para que no se nos quede nada en el tintero. Vamos a verlo. Si la colocamos, tiene que ser con el ventilador en esta posición, de tal manera que esto quedaría ensamblado así. Vale, esto queda ensamblado así, y lo que hay que hacer ahora, como podéis ver, ¿veis? Ya tenemos esta zona. Vamos a ver si conseguimos cogerla correctamente. Vamos a ver. Yo creo que lo lograremos. Vamos a ver. Ahí está bien definido. Bueno,
Y ya para esto sí que tenemos unos tornillitos que venían de serie en la fuente. Hay alguno que se pierde de los 4, pero no pasa nada. Que a lo mejor no lo podremos utilizar. No, en esta sí que nos permite. Aunque solo tenemos 3 negros, pero bueno. Se pueden colocar del color que queráis, ¿eh? De momento, para posicionarla, vamos a poner los 3 que teníamos. Y más adelante ya iremos reponiendo los tornillos que puedan faltar. Así que bueno, tampoco es nada relevante, ¿eh? No os preocupéis por ese tema, porque esto no es la parte más fundamental. Así que bueno, con esto podemos situar la fuente, como podéis ver. Dejaros el hueco para este tornillo correctamente, para que en el momento en que lo pongáis pues no tengáis problema. Ya sabéis que todo esto tiene holguras, y esas holguras hay que llevarlas a nuestro favor. Entonces, bueno. Luego estos son tornillos roscachapa, también tenedlo en cuenta a la hora de atornillar. Y no hagáis una doble rosca, porque luego pues se pasan de rosca y ya no roscan, ya no valen. Bueno. Hasta aquí la fuente la tenemos ya posicionada, como podéis ver. Bueno, así que ahora ya vamos a pasar al tema de las conexiones. Y luego veremos cómo organizamos estos cables. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí ya tenemos la fuente de alimentación. Y vamos a ver. Son cables, como podéis ver, bastante largos. Vamos a empezar retirando los que nos sobran en este momento. Bueno, sobrar no sobra ninguno, todo hay que decirlo. Y colocando ya este en su sitio. Así que, bueno, lo primero hay que localizar la posición correcta, que es esta. Vale. Estas fichas solo encajan en una posición, ¿eh? O sea que, en ese sentido, no os preocupéis. Vale, ya lo tenemos. Aseguraos de que todos los cablecitos entran en su sitio perfectamente. Bien, esto ya veremos con algunas bridas de plástico y demás, veremos cómo posicionarlo bien, de tal manera que siempre lo tengamos esto disponible, que no nos pueda estorbar. Luego más cosas. Vale, este es uno de gráficas, y necesitamos uno que sería el de alimentación de este. Estos son los que alimentan el extra de la placa base. Estos otros son los PCI Express. Vale. Y este, aunque no pone el nombre, son los... Ahora no recuerdo qué nombre tenían, pero bueno. Estos eran... no lo recuerdo bien ahora. Pero no os preocupéis, tampoco tiene... Ah, sí. Ya está. ECS creo que se llamaban. Si no me equivoco eran ECS. Bueno, esto ya veremos cómo organizamos los cables para que tengamos toda la ventilación posible por aquí y sobre todo por aquí. Las memorias también se calientan, ¿eh? Aunque os parezca mentira, se calientan. Así que de momento tendríamos ya una parte realizada. ¿Y qué nos quedaría? Sobre todo aquí toda la parte de encendido. Entonces habrá que ir mirando toda la parte de encendido que está por aquí, como podéis verlo en este caso aquí. Vamos a ver si se ve claro, más o menos. Ahí. Entonces aquí habrá que ir pin a pin y tendremos que ir viendo pues cómo van colocadas, porque por ejemplo aquí tenemos el del disco duro, el LED del disco duro. Ahora podemos separarlas un poquito. Vale. Luego, aparte del LED, tenemos Power Switch también. Y el Reset y el Power. El Power ya lo conocíamos, que era este. El Power, como es un pulsador, no tiene mucho misterio. Entonces, el Power lo podemos colocar ya mismo. Se puede colocar así. Y ya lo tenemos. Y habrá que averiguar cómo va la posición del resto. Así que habrá que echar mano de los manuales y ver cómo lo colocamos.
Por lo demás, pues no creo que tengamos más problema. El reset, no recuerdo, puede que esté el reset aquí, y HD y Power Switch. A ver. Esto es Power LED, perdón. Pues el Power Switch sí que habrá que ponerlo aquí, perdón. Ponemos Power Switch. Reset Switch, espero que sea este de aquí, que no lo sé. Habrá uno que será de altavoz y Power LED y HD de LED. Habrá que averiguar cuál es cuál, simplemente. No tiene mayor misterio. Así que, bueno, vamos a mirar el manual y lo averiguamos enseguida. Bueno, pues mirando un poco el manual, lo que sí que hemos visto, hemos echado un ojo y vamos a ver. A ver si más o menos podemos enfocar un poquito y veremos más detenidamente todo el panorama. Vamos a ver. Ahí, perfecto. Bueno, lo tenemos ya conectado. ¿Qué tiene de misterio esto? Bueno, realmente ninguno. No tiene mucha más historia. Esta parte de aquí, a ver, recapitulando. Todo lo que son pulsadores e interruptores, como puede ser tanto el reset como el del power on, estos da igual cómo los pongas, si tienen una polaridad u otra. Hemos averiguado que el reset lo tenemos aquí. Pues entonces se quedan así conectados. Reset y power. Luego también tenemos aquí este, que concretamente este es el que pone Power LED, el de encendido, de potencia, vale. Esta es la posición. Hay muchas veces que no respetan estos colores. Estos pequeños colores deberían de poner, pues por ejemplo, el blanco sería el negativo y el verde un positivo. Pues bueno, pues no suelen respetarlos. Entonces hay veces que hay que jugar un poquito y si no es en una posición se encenderá en la otra. El del encendido es fácil porque si está enchufado tienes que tener el LED de encendido. Sin embargo, el del disco duro ocurre una cosa, y es que en estos discos duros SSD, como el que vamos a colocar, son tan rápidos que realmente apenas ves iluminar la luz, pero sí que se ve un ligero destello. Antiguamente eran más lentos y les daba más tiempo a iluminarla. Entonces con este también tendréis que jugar, porque yo pensaba que sería en esta posición, respetando más o menos parecido, y resulta que es en esta. Entonces con el LED no pasa nada, le dais la vuelta y no ocurre absolutamente nada. No os preocupéis, pero que sepáis que habéis de buscar el lado positivo y el lado negativo, ¿vale? Altavoz en este caso, antes os he dicho lo del altavoz, pero es una cosa muy antigua. En las placas antiguas que llevaban el altavoz en las cajas, pues sí que existía. Sin embargo, en estas, y más en esta placa que lleva el altavocito aquí arriba, si vamos un poquito más arriba, ahí tenemos el altavoz. Entonces, teniendo ese altavoz, realmente no es necesario, pero la caja tampoco la lleva. Es un poco más moderna y ya no llevan. Si no, este conector de aquí sería más ancho y llevaría uno más para altavoz. Así que bueno, con este lo tenemos solucionado, sin problema. Entonces, esto vamos a echar para atrás. Esto ya será cuestión de cuando hagamos el orden de los cables, pues simplemente organizarlo bien. Podemos orientarlo al gusto, que quede algo chulo, bonito, usar las bridas que queramos. Y vamos a decir que esta parte ya la tendríamos totalmente organizada. Muy bien. ¿Qué más nos quedaría? Pues vamos a verlo. Ahora vamos a ir a por el disco duro. Y con el disco duro, en este caso vamos a usar un disco duro, como ya habéis visto antes, un SSD. Que es lo que vamos a hacer. Como estos son tan pequeños y tan ligeros, pues bueno, hay que buscar un sitio. Podéis comprar adaptadores, los cuales te adaptan a una bahía de 3,5 o a una bahía de 5,25. Entonces los puedes colocar y quedan muy bonitos. En este caso vamos a aprovechar aquí esta bahía, en este lado, que hay una posición de tornillo. Lo vamos a intentar poner lo más adentro posible y vamos a aprovechar este tornillo. Con esto lo que haremos será asegurar el disco duro y ya nos olvidaremos de otro tema más.
será llegar y conectarlo. Así que vamos conectando, y una vez que lo tengamos, pues ya nos podemos olvidar. Y conectaremos los cables. Bueno, una vez que ya hemos conectado, hemos amarrado el disco duro, sobre todo no olvidéis utilizar tornillos cortos, no os paséis. En este caso no pasa nada porque no hay ningún problema, pero podéis usar tornillos muy largos y necesitar o arantelas de calce o directamente que no os haga presión. Entonces, bueno, siguiente cosa a tener en cuenta. Muy bien, vamos a empezar por la alimentación. En este caso, y como vais a poder comprobar, necesitaremos coger alimentación de la fuente. Entonces, con la fuente, aquí la tenemos, vale. Con la fuente vamos a coger y le vamos a agregar la alimentación que nos falta. La cogeremos, lo podemos coger de cualquiera, es indistinto. Entonces vamos a utilizar este, que nos da igual uno que otro, siempre y cuando nos deje. Vale, ya tenemos la ficha colocada y aquí tenemos las alimentaciones oportunas. Bueno, pues una vez que tenemos ya la alimentación, bajamos aquí abajo y vamos a buscar la mejor manera. ¿Cuál es la mejor opción a elegir? Pues mirad, de toda elección, lo mejor es utilizar el que más cerca está. Así que utilizaremos este. Luego averiguamos un poco la posición correcta. Como podéis comprobar, solo entra en una, ¿eh? Si lo ponéis al revés, no os entrará. Así no os encajará. Así que no os preocupéis, que no os dará lugar a dudas. Bueno, aquí ya tenemos otro cable que habrá que organizar. Y este le pasa exactamente lo mismo. Otro cable que habrá que organizar. Así que intentaremos o juntarlos todos si no los utilizamos, o recogerlos de una manera un poco más lógica. De momento vamos a intentar poner lo que no nos estorbe. Esto sería por parte de la alimentación. Y luego nos quedaría, sobre todo, aparte de la alimentación, escogeríamos, en este caso vamos a guardar un orden lógico, aunque no tenemos por qué, pero guardaremos un orden lógico. Buscamos la posición, amarramos y una vez amarrada ya conectamos. Vale, hay que buscar un poco ese pliegue correcto. Vale, lo tenemos. También os digo una cosa, igual que utilizo este cable porque me ha venido bien, lo de las curvas es mejor no enredar mucho con las curvas, ¿vale? Pero si os golpeara con la tarjeta, si lo vemos un poco más alejado, veremos un poco más. Y a ver, vale, ahí está bien. Si con la tarjeta gráfica que colocaremos ahora os llegara a pegar aquí atrás, porque son tarjetas muy grandes a veces, hay unas opciones muy buenas que son tanto de alimentación como aquí, de comunicación, que son acodadas. Entonces es comprar unos latiguillos de este tipo acodados. Incluso tienes acodados tanto en un extremo y en el otro, como solo en un extremo. Se pueden utilizar indistintamente según necesitemos. Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta. Son opciones que no está mal. Otra cosa a tener en cuenta: cuanto más cortos, mejor. Seguramente no los vais a notar, pero bueno, vamos a guardar esa lógica de que cuanto más corto el cable, mucho mejor, ¿vale? Lo que se gana pueden ser milésimas de segundo, pero esto no es como la Fórmula 1, pero casi podría, ¿no? Pero bueno, que sepáis que cuanto más corto es mejor. Y por lo demás, bueno, solo nos queda colocar la gráfica y ordenar los cables. Con todo esto ya tendríamos el equipo prácticamente montado. Que nos quedará pues el tema de ventiladores. Así que vamos a ver. Vamos a ir colocando la gráfica y vamos por partes. Bueno, pues vamos a colocar gráfica. Bueno, aquí de momento habrá cables que nos estorbarán, pero ya los iremos organizando.
teníamos la gráfica que habíamos utilizado hasta ahora. Y de momento, mientras no tengamos una nueva, vamos a seguir funcionando con esta, que es una Nvidia, creo que era una 550. Así que de 1 GB de RAM. Me parece que lleva DDR5, pero bueno, tampoco es que sea algo muy relevante. Luego, otra cosa a apuntar, el tornillito. Esto es muy importante. Le da estabilidad a la tarjeta, no habrá vibraciones en el PCI Express, cosa que es muy, muy, muy importante, ¿eh? No penséis que no. Así que lo que vamos a hacer va a ser, pues, lo propio. Vamos a conectar el tornillito. Se pueden utilizar más cortos también, si disponéis de ellos, o sea que por eso. Luego os daréis cuenta de que cada caja lleva su paso de rosca. Estos suelen ser de un paso ligeramente ancho, pero los hay de un paso más fino. Pero en este caso, esta zona de las tarjetas suele ser un paso ancho. Bueno, la tenemos amarrada, asegurado el PCI Express, sobre todo que no se os levante para que no haya falsos contactos y os pueda dar ciertos problemas. Y luego nos quedará esta, sí que lleva alimentación extra. Lo mismo. Cable siempre parte más corta. Olvidaos de estos latiguillos adicionales, ¿vale? Parte más corta, que es la que más potencia lleva. Todo lo que sean pequeños duplexores, lo único que son es pues una pequeña pérdida de potencia. Que sí, que no se nota, no es algo tan crítico, pero ya que estamos, pues cuanto menos mejor, ¿no? ¿Por qué elegir algo más largo cuando puedes o tienes la opción de coger algo más corto? Pues esa es la lógica, la única lógica que nos cabe en este caso. Y bueno, ahora ya solo nos quedará la organización de los cables, ni más ni menos, no tiene otro misterio. Así que iremos viendo cómo organizarlos y las dejaremos bien puestecitos para que aquí se quede todo muy bien liberado, ¿vale? Ya la tenemos sujeta, hay estabilizadores para todo esto, pero bueno, que ya estáis viendo que funciona perfectamente. Así que ya lo tenemos operativo, solo falta ordenar cables. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Habéis visto, esta es una de las mejores formas que se me han ocurrido, así que ya lo tenemos más o menos organizado. Si queréis usar bridas de plástico de las típicas, bien, y si no, tenéis este otro método que son estos alambrecitos enfundados que suelen venir muy bien, tipo a lo que llevan, por ejemplo, el pan de molde y demás, para cerrar las bolsas. Pues bueno, para el tema de cables, los cables también suelen llevar este tipo, entonces lo podéis aprovechar. Así que ya lo tenemos todo conectado, así que vamos a darle el primer arranque y a ver qué tal funciona. Vamos para allá. Bueno, y en el primer arranque vais a ver los LED. Arrancamos, tenemos el de encendido, habéis visto que el del disco duro se encendió también, así que vamos a verlo cómo arranca. Ahora veremos también cómo arranca. Vamos para allá. Funcionando. Ya lo tenemos listo. Perfecto. Y vemos el disco duro. Vamos a ver el primer arranque. Y ya lo tenemos funcionando. Muy bien. Operativo. Bueno amigos, y este vídeo está llegando a su fin. Porque, bueno, principalmente a la hora de montar el equipo es esto. Aquí luego tenemos estas opciones. Hemos colocado este ventilador. Y de momento no lo conectaremos por tema de ruido. Pero esto es un tema bastante importante. ¿Por qué? Lo vais a comprender enseguida. El tema de las ventilaciones, por un lado podríamos pensar de que
cuando tú ventilas una cosa es mejor meterle aire hacia adentro. Pero eso depende. Sí que es verdad que una corriente de aire autoventila, pero tiene que tener una continuidad, una escapatoria. Esto al final es aerodinámica. Tampoco no vamos a ser aquí ingenieros, pero bueno, es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente en los equipos notaréis que en lugar de ventilar hacia adentro lo que hacen es extraer. Entonces hay dos formas de ventilar, una que es empujando el aire hacia el lugar donde quieres refrigerar, o la otra es extrayendo el aire caliente de los disipadores que quieres autorrefrigerar, ¿no? Entonces son dos maneras. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú depende de donde la pongas, como por ejemplo, hay ventiladores que en lugar de las fuentes, que en lugar de tenerlos en esta posición, los tenían antiguamente aquí atrás. ¿Qué es lo que ocurría con esos ventiladores? Pues muy sencillo. Que lo que hacían era extraer. ¿Por qué? Porque si metían hacia adentro, sí que autoventilan, tienen que tener una continuidad, pero ¿qué es lo que hacen? Meten el polvo de fuera hacia adentro. Entonces la idea es que si has de meter aire, que sea limpio y no le metas aire mezclado con motas de polvo y bueno, al final basura. Entonces la mejor opción es el extraer el aire caliente. ¿Qué ocurre? Que luego aquí, cuando empiezas a colocar distintos conjuntos de ventiladores, lo que haces es generar una corriente. ¿Qué es lo que hacen? En este caso, por ejemplo, esto está más o menos bien diseñado, en cierta manera, tampoco vamos a exagerar, porque este ventilador, por ejemplo, si metemos aquí una continuidad, aquí pondremos también que este sí que lo conectaremos a placa para que lo autocontrole. Pues al poner aquí ¿qué es lo que hacemos? Este sí que ventila hacia adentro. Lo que hace es ventilar hacia el disipador, y del disipador se expande el aire. Lo cual también beneficia, como estamos dentro, vamos a suponer que dentro el aire ya es limpio. Beneficia también a las memorias, que también se calientan. Entonces todo el aire que se expande hacia aquí, el único problema es que esto se sobrecaliente y lo que le está tirando a las memorias es aire caliente. Eso es otro fallo de diseño. Pero bueno, tampoco vamos a... ¿Qué es lo que hace falta aquí? Desalojar el aire lo antes posible. El aire caliente se deduce. ¿Qué es lo que hacemos? La fuente sí que lo que hace es el ventilar. Extrae el aire y lo sube para aquí arriba. Y lo saca para afuera. En eso, el sentido del aire en el tema de la fuente está claro. Extrae y la saca. Entonces, este también mete el aire y lo empuja hacia el radiador, y del radiador se expande. Es otra autoventilación. El micro hace lo mismo, pero las corrientes de aire, si aquí tenemos una masa de aire caliente muy, muy elevada, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos extraer, pero a una velocidad de vértigo. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, pues que tenemos aquí lo tendríamos que conectar metiendo aire fresco en todo el recinto, y una vez aquí, lo tiene que extraer. Entonces hay que ponerlo en una posición y hay que ponerlo en la otra posición. Es decir, la corriente tiene que ir hacia allí. Aspira por aquí debajo, que hay una pequeña tobera, como hay un pequeño espesor en el suelo, porque lleva unas patas, pues de aquí aspira un aire limpio, filtrado y fresco. Mete el aire dentro de la cámara, y la cámara, que ya de por sí puede estar caliente por todos los dispositivos que están generando calor, y al mismo tiempo que el de la fuente de alimentación, estos dos lo que hacen es extraerlo para afuera. Esa es la forma de hacerlo. Si metemos para adentro, lo único que haremos es meter aire sucio, y es muy probable que el aire caliente que extrae la fuente vuelva a retornar aquí. Todo el aire caliente que sale por aquí vuelve a retornar aquí porque lo estás metiendo. Con lo cual, la idea, si saca el aire para afuera, que también saque el aire para afuera, para que no retorne aire caliente dentro. Simplemente ese es el método. Y bueno, hasta aquí sería lo que es el funcionamiento básico de un PC. Ya habéis visto que está funcionando perfectamente. Ya lo tenemos montadito. Y bueno, nos quedarán pequeños detalles de ampliación, ventiladores
Conectaremos el CD-ROM, veremos cómo funciona, que supongo que funcionará bien con el adaptadorcito famoso, que ya visteis el pequeño vídeo. Este pequeño adaptador chino, que nos funcionará muy bien para reaprovechar y tener un lector de DVD-ROM y grabadora. Y bueno, aún intentaremos también aprovechar esta parte. Pero bueno, y esto ya está llegando a su fin, porque ya habéis visto cómo está. Ahora tenemos la carátula desmontada. Esto es lo que vamos diciendo con el tema de los ventiladores. ¿Veis? Este filtro es importante el retirarlo y limpiarlo bien, porque se suele llenar de porquería. Y la entrada de aire la tenemos por aquí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser el desmontar esto y intentaremos el poder reconectarlo. Pero bueno, por lo demás, luego también intentaremos colocar esto. Aunque este es viejo, también es de reciclaje. Si lo utilizará para tarjetas de más de 64 o 64 gigas incluso. Porque no estoy seguro si este leerá. 32 seguro que lee. 64 creo que ya no. Entonces estos se quedaban obsoletos. Pero bueno, lo aprovecharemos de momento, temporalmente, hasta que tengamos un repuesto de nuevo. Y por lo demás, pues bueno, ya habéis visto cómo están funcionando. Podéis engrasar de vez en cuando los ventiladores para que os hagan un poquito menos de ruido. Este ventilador al final no lo he conectado a la placa porque no lleva. Hay placas más modernas o placas más completas que sí que llevan esas conexiones para distintos ventiladores en caja. Y bueno, este sí que lo he podido conectar. Y la ventaja que tiene es que al gestionarlo la placa base, lo que hace es el ir regulándolo según necesita. Entonces lo he puesto en modo de extractor y lo que hace es extraer todo el calor que se pueda generar aquí, lo extrae de tal manera que libera esta cámara. Y eso nos ayuda a refrigerar. ¿Veis el ruido que hacen? Está claro que cuantos más ventiladores añadáis, más ruido va a hacer el equipo. Si tenéis la posibilidad de desconectarlos, perfecto. Podéis poneros un panel de mandos en el frontal, os lo podéis fabricar vosotros. A veces esos mandos vienen hechos ya, os podéis colocar alguna cosa tipo modding, ¿no?, que se suelen vender y gestionar los ventiladores. Y por lo demás, pues creo que ya tenemos el equipo completo. Nos falta amarrar bien el DVD, que ya lo tenemos aquí bien puesto con el adaptador famoso y funcionando con un SATA. Sobre todo hago hincapié en todo esto libre de cables, siempre. Todo lo que podáis liberar la placa base de cables, perfecto, porque os ayudará a una disipación mucho mejor. Por eso los equipos de sobremesa suelen ser un poquito mejores, porque aguantan más que un portátil. Para tenerlo 24 horas, pues un portátil no es más adecuado que esto. Así que bueno, espero que os haya gustado y amigos, nos vemos en la próxima. Aquí tenemos el sistema operativo funcionando. Así que nos veremos en la próxima y espero que os haya gustado. Continuaremos haciendo vídeos de informática que yo creo que también gustan y son un poco para todos. Es bonito, es un mecano, pero es bonito. También es complejo, ¿eh? Venga amigos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.